Segunda parte. El muchacho llevaba casi un mes trabajando para el mercader de cristales, pero aquel no era exactamente el tipo de empleo que lo hacía feliz. El mercader se pasaba el día entero refunfuñando detrás del mostrador, pidiéndole que tuviera cuidado con las piezas, que no fuera a romper nada. Pero continuaba en el empleo porque a pesar de que el mercader era un viejo cascarrabias, no era injusto, el muchacho recibía una buena comisión por cada pieza vendida, y ya había conseguido juntar algún dinero. Aquella mañana había hecho ciertos cálculos, si continuaba trabajando todos los días a ese ritmo, necesitaría un año entero para poder comprar algunas ovejas. Me gustaría hacer una estantería para los cristales, dijo el muchacho al mercader. Podríamos colocarla en el exterior para captar la atención de los que pasan por la parte de abajo de la ladera. Nunca he hecho ninguna estantería hasta ahora, repuso el mercader. La gente puede tropezar al pasar, y los cristales se romperían. Cuando yo andaba por el campo con las ovejas, si encontraban una serpiente podían morir. Pero esto forma parte de la vida de las ovejas y de los pastores. El mercader atendió a un cliente que deseaba 3 jarras de cristal. Estaba vendiendo mejor que nunca, como si hubieran vuelto los buenos tiempos en que aquella calle era una de las principales atracciones de Tánger. Ya hay mucho movimiento, dijo al muchacho cuando el cliente se fue. El dinero permite que yo viva mejor y a ti te devolverá las ovejas en poco tiempo. ¿Para qué exigir más de la vida? Porque tenemos que seguir las señales, respondió el muchacho, casi sin querer, y se arrepintió de lo que había dicho, porque el mercader nunca se había encontrado con un rey. Se llama principio favorable, la suerte del principiante. Porque la vida quiere que tú vivas tu leyenda personal, había dicho el viejo. El mercader, no obstante, entendía lo que el chico decía. Su simple presencia en la tienda era ya una señal y con todo el dinero que entraba diariamente en la caja él no podía estar arrepentido de haber contratado al español. Aunque el chico estuviera ganando más de lo que debía, porque como él había pensado que las ventas ya no aumentarían jamás, le había ofrecido una comisión alta, y su intuición le decía que en breve el chico estaría junto a sus ovejas. ¿Por qué querías ir a las pirámides?, preguntó para cambiar el tema de la estantería. Porque siempre me han hablado de ellas, dijo el chico sin mencionar su sueño. Ahora el tesoro era un recuerdo siempre doloroso y él trataba en la medida de lo posible de evitarlo. Yo aquí no conozco a nadie que quiera atravesar el desierto solo para ver las pirámides, replicó el mercader. No son más que una montaña de piedras. Tú puedes construirte una en tu huerto. Usted nunca soñó con viajar, dijo el muchacho mientras iba a atender a un nuevo cliente que entraba en la tienda. 2 días después el viejo buscó al chico para hablar de la estantería. No me gustan los cambios, le dijo. Ni tú ni yo somos como Hassan, el rico comerciante. Si él se equivoca en una compra, no le afecta demasiado. Pero nosotros dos tenemos que convivir siempre con nuestros errores. Es verdad, pensó el chico. ¿Por qué quieres hacer la estantería?, preguntó el mercader. Quiero volver lo más pronto posible con mis ovejas. Tenemos que aprovechar cuando la suerte está de nuestro lado, y hacer todo lo posible por ayudarla, de la misma manera que ella nos está ayudando. Se llama principio favorable, o suerte del principiante. El viejo permaneció algún tiempo callado. Después dijo: el profeta nos dio el Corán y nos dejó únicamente 5 obligaciones que tenemos que cumplir en nuestra existencia. La más importante es la siguiente: solo existe un Dios. Las otras son, rezar 5 veces al día, ayunar en el mes del Ramadán, hacer caridad con los pobres. Se interrumpió. Sus ojos se llenaron de lágrimas al hablar del profeta. Era un hombre fervoroso y, a pesar de su carácter impaciente, procuraba vivir su vida de acuerdo con la ley musulmana. ¿Y cuál es la 5ª obligación?, quiso saber el muchacho. Hace 2 días me dijiste que yo nunca sentí deseos de viajar, repuso el mercader. La 5ª obligación de todo musulmán es hacer un viaje. Debemos ir, por lo menos una vez en la vida, a la ciudad sagrada de la Meca. La Meca está mucho más lejos que las pirámides. Cuando era joven, preferí juntar el poco dinero que tenía para poner en marcha esta tienda. Pensaba ser rico algún día para ir a la Meca. Empecé a ganar dinero, pero no podía dejar a nadie cuidando los cristales porque son piezas muy delicadas.
Al mismo tiempo, veía pasar frente a mi tienda a muchas personas que se dirigían hacia allí. Algunos peregrinos eran ricos, e iban con un séquito de criados y camellos, pero la mayor parte de las personas eran mucho más pobres que yo. Todos iban y volvían contentos, y colocaban en la puerta de sus casas los símbolos de la peregrinación. Uno de los que regresaron, un zapatero que vivía de remendar botas ajenas, me dijo que había caminado casi un año por el desierto, pero que se cansaba mucho más cuando tenía que caminar algunas manzanas en Tánger para comprar cuero. ¿Por qué no va a la Meca ahora?, inquirió el muchacho. Porque la Meca es lo que me mantiene vivo. Es lo que me hace soportar todos estos días iguales, esos jarrones silenciosos en los estantes, la comida y la cena en aquel restaurante horrible. Tengo miedo de realizar mi sueño y después no tener más motivos para continuar vivo. Tú sueñas con ovejas y con pirámides. Eres diferente de mí, porque deseas realizar tus sueños. Yo solo quiero soñar con la Meca. Ya imaginé miles de veces la travesía del desierto, mi llegada a la plaza donde está la piedra sagrada, las 7 vueltas que debo dar en torno a ella antes de tocarla. Ya imaginé qué personas estarán a mi lado, frente a mí, y las conversaciones y oraciones que compartiremos juntos. Pero tengo miedo de que sea una gran decepción, y por eso solo prefiero seguir soñando. Ese día el mercader dio permiso al muchacho para construir la estantería. No todos pueden ver los sueños de la misma manera. Pasaron más de 2 meses y la estantería atrajo a muchos clientes a la tienda de los cristales. El muchacho calculó que con 6 meses más de trabajo ya podría volver a España, comprar 60 ovejas y aún otras 60 más. En menos de un año habría duplicado su rebaño y podría negociar con los árabes porque ya había conseguido hablar aquella lengua extraña. Desde aquella mañana en el mercado no había vuelto a utilizar el Urim y el Tumim, porque Egipto pasó a ser un sueño tan distante para él como lo era la ciudad de la Meca para el mercader. Sin embargo, el muchacho estaba ahora contento con su trabajo y pensaba siempre en el momento en que desembarcaría en Tarifa como un triunfador. Acuérdate de saber siempre lo que quieres, le había dicho el viejo rey. El chico lo sabía, y trabajaba para lograrlo. Quizás su tesoro había sido llegar a esa tierra extraña, encontrar a un ladrón y doblar el número de su rebaño sin haber gastado siquiera un céntimo. Estaba orgulloso de sí mismo. Había aprendido cosas importantes, como el comercio de cristales, el lenguaje sin palabras y las señales. Una tarde vio a un hombre en lo alto de la colina quejándose de que era imposible encontrar un lugar decente para beber algo después de toda la subida. El muchacho ya conocía el lenguaje de las señales y llamó al viejo para conversar. «Vamos a venderte para las personas que suben la colina», le dijo. «Ya hay muchos que venden té por aquí», replicó el mercader. «Podemos venderte en jarras de cristal. Así la gente degustará el té y también querrá comprar los recipientes de cristal. Porque lo que más seduce a los hombres es la belleza». El mercader contempló al chico durante algún tiempo sin decir nada. Pero aquella tarde, después de rezar sus oraciones y cerrar la tienda, se sentó en el borde de la acera con él y lo convidó a fumar narguile, aquella extraña pipa que usaban los árabes. «¿Qué es lo que buscas?», preguntó el viejo mercader de cristales. «Ya se lo dije. Tengo que volver a comprar las ovejas, y para eso necesito dinero». El viejo colocó algunas brasas nuevas en el narguile y le dio una profunda calada. «Hace 30 años que tengo esta tienda. Conozco el cristal bueno y el malo y todos los detalles de su funcionamiento. Estoy acostumbrado a su tamaño y a su movimiento. Si sirves té en los cristales, la tienda crecerá y entonces tendré que cambiar mi forma de vida. ¿Y eso no es bueno? Estoy acostumbrado a mi vida. Antes de que llegaras, pensaba en todo el tiempo que había perdido en el mismo lugar mientras mis amigos cambiaban, se iban a la quiebra o progresaban. Esto me provocaba una inmensa tristeza. Ahora yo sé que no era exactamente así, la tienda tiene el tamaño exacto que yo siempre quise que tuviera. No quiero cambiar porque no sé cómo hacerlo. Ya estoy muy acostumbrado a mí mismo». El muchacho no sabía qué decir. «Tú fuiste una bendición para mí», continuó el viejo. «Y hoy estoy entendiendo una cosa, toda bendición no aceptada se transforma en maldición. Yo no quiero nada más de la vida. Y tú me estás empujando a ver riquezas y horizontes que nunca conocí.
Ahora que los conozco, y que conozco mis inmensas posibilidades, me sentiré aún peor de lo que me sentía antes. Porque sé que puedo tenerlo todo, y no lo quiero. Menos mal que no le dije nada al vendedor de palomitas de maíz, pensó el muchacho. Continuaron fumando el narguile durante algún tiempo, mientras el sol se escondía. Estaban conversando en árabe, y el muchacho se sentía muy satisfecho por haber logrado hablar el idioma. Hubo una época en la que creyó que las ovejas podían enseñarle todo lo que hay que saber sobre el mundo. Pero las ovejas no podían enseñar árabe. Debe de haber otras cosas en el mundo que las ovejas no pueden enseñar, pensó el chico mirando al mercader en silencio. Porque ellas solo se preocupan de buscar agua y comida. Creo que no son ellas las que enseñan, soy yo quien aprendo. Maktub, dijo finalmente el mercader. ¿Qué significa eso? Tendrías que haber nacido árabe para entenderlo, repuso él. Pero la traducción sería algo así como, está escrito. Y mientras apagaba las brasas del narguile, le dijo al muchacho que podía empezar a vender el té en las jarras. A veces es imposible detener el río de la vida. Los hombres llegaban cansados después de subir la ladera. Y allí encontraban una tienda de bellos cristales con refrescante té de menta. Los hombres entraban para beber el té, que era servido en preciosas jarras de cristal. A mi mujer nunca se le ocurrió esto, pensaba uno, y compraba algunas piezas porque iba a tener visitas por la noche y quería impresionar a sus invitados con la riqueza de aquellas jarras. Otro hombre afirmó que el té tiene siempre mejor sabor cuando se sirve en recipientes de cristal, pues conservaban mejor su aroma. Un tercero añadió que era tradición en Oriente utilizar jarras de cristal para el té, pues tenían poderes mágicos. En poco tiempo la noticia se difundió y muchas personas empezaron a subir hasta lo alto de la ladera para conocer la tienda que estaba haciendo algo nuevo con un comercio tan antiguo. Se abrieron otras tiendas que servían el té en vasos de cristal, pero no estaban en la cima de una colina, y por eso siempre estaban desiertas. El mercader enseguida tuvo que contratar a 2 empleados más. Pasó a importar, junto con los cristales, cantidades enormes de té que diariamente consumían los hombres y mujeres con sed de cosas nuevas. Y así transcurrieron 6 meses. El muchacho se despertó antes de que saliera el sol. Habían pasado 11 meses y 9 días desde que pisó por primera vez el continente africano. Se vistió con su ropa árabe, de lino blanco, comprada especialmente para aquel día. Se colocó el pañuelo en la cabeza, fijado por un anillo hecho de piel de camello. Se calzó las sandalias nuevas y bajó sin hacer ruido. La ciudad aún dormía. Se hizo un sándwich de sésamo y bebió té caliente en una jarra de cristal. Después se sentó en el umbral de la puerta, fumando solo el narguile. Fumó en silencio, sin pensar en nada, escuchando apenas el ruido siempre constante del viento que soplaba trayendo el olor del desierto. Cuando acabó de fumar, metió la mano en uno de los bolsillos del traje y se quedó algunos instantes contemplando lo que había extraído de allí. Era un gran mazo de billetes. El dinero suficiente para comprar 120 ovejas, un pasaje de regreso y una licencia de comercio entre su país y el país donde estaba. Esperó pacientemente a que el viejo se levantara y abriera la tienda. Entonces los dos fueron juntos a tomar más té. Me voy hoy, dijo el muchacho. Tengo dinero para comprar mis ovejas. Usted tiene dinero para ir a la Meca. El viejo no dijo nada. Le pido su bendición, insistió el muchacho. Usted me ayudó. El viejo continuó preparando el té en silencio. Poco después, no obstante, se dirigió al muchacho. Estoy orgulloso de ti, dijo. Tú trajiste alma a mi tienda de cristales. Pero sabes que yo no voy a ir a la Meca. Como también sabes que no volverás a comprar ovejas. ¿Quién se lo ha dicho? Preguntó el muchacho asustado. Maktub, repuso simplemente el viejo mercader de cristales. Y lo bendijo. El muchacho volvió a su cuarto para recoger sus cosas. Llenó 3 bolsas. Cuando ya estaba saliendo, reparó en su viejo zurrón de pastor tirado en un rincón. Estaba todo arrugado, y él casi lo había olvidado. Allí dentro estaban aún el mismo libro y la chaqueta. Cuando sacó esta última, pensando en regalársela a algún chico de la calle, las 2 piedras rodaron por el suelo. Urim y Tumim. Entonces el muchacho se acordó del viejo rey,
y se sorprendió al darse cuenta del tiempo que hacía que no pensaba en él. Durante un año había trabajado sin parar, pensando solo en conseguir dinero para no tener que volver a España con la cabeza gacha. Nunca desistas de tus sueños, había dicho el viejo rey. Sigue las señales. El muchacho recogió a Urim y Tumim del suelo y tuvo nuevamente aquella extraña sensación de que el rey estaba cerca. Había trabajado duro un año, y las señales indicaban que ahora era el momento de partir. Volveré a ser exactamente lo que era antes, pensó. Aunque las ovejas no me enseñaron a hablar árabe. Las ovejas, sin embargo, le habían enseñado una cosa mucho más importante, que había un lenguaje en el mundo que todos entendían, y que el muchacho había usado durante todo aquel tiempo para hacer progresar la tienda. Era el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de algo que se deseaba o en lo que se creía. Tánger ya había dejado de ser una ciudad extraña, y él sentía que de la misma manera que había conquistado aquel lugar, podría conquistar el mundo. Cuando deseas alguna cosa, todo el universo conspira para que puedas realizarla, había dicho el viejo rey. Pero el viejo rey no había hecho referencia a robos, desiertos inmensos o personas que conocen sus sueños pero que no desean realizarlos. El viejo rey no había dicho que las pirámides no eran más que una montaña de piedras, y que cualquiera podía hacer una montaña de piedras en su huerto. Y se había olvidado de decir que cuando se tiene dinero para comprar un rebaño mayor que el que se poseía, hay que comprar ese rebaño. El muchacho cogió el zurrón y lo juntó con sus otras bolsas. Bajó la escalera, el viejo estaba atendiendo a una pareja extranjera, mientras otros dos clientes paseaban por la tienda tomando el té en jarras de cristal. Había bastante movimiento para ser aquella hora de la mañana. Desde el lugar donde estaba, notó por primera vez que el cabello del mercader le recordaba bastante al del viejo rey. Y se acordó de la sonrisa del pastelero el primer día en Tánger, cuando no tenía a dónde ir ni qué comer, también aquella sonrisa hacía recordar al viejo rey. Como si él hubiera pasado por aquí y hubiera dejado una marca, pensó. Y cada persona hubiera conocido ya a ese rey en algún momento de su vida. Al fin y al cabo, él dijo que siempre aparecía para quien vive su leyenda personal. Salió sin despedirse del mercader de cristales. No quería llorar porque la gente lo podía ver. Pero sabía que iba a sentir nostalgia de todo aquel tiempo y de todas las cosas buenas que había aprendido. Sin embargo, ahora tenía más confianza en sí mismo y ánimos para conquistar el mundo. Pero estoy volviendo a los campos que ya conozco para conducir otra vez las ovejas. Ya no estaba tan contento con su decisión, había trabajado un año entero para realizar un sueño y cada minuto que pasaba ese sueño iba perdiendo importancia. Quizá porque no era su sueño. Quién sabe si no es mejor ser como el mercader de cristales, él nunca irá a la Meca y vivirá con la ilusión de conocerla. Pero estaba sosteniendo a Urim y Tumim en sus manos, y estas piedras le traían la fuerza y la voluntad del viejo rey. Por una coincidencia, o una señal, pensó el muchacho, llegó al bar donde había entrado el primer día. No estaba el ladrón, y el dueño le trajo una taza de té. Siempre podré volver a ser pastor, pensó el muchacho. Aprendí a cuidar las ovejas y nunca más me olvidaré de cómo son. Pero tal vez no tenga otra oportunidad de llegar hasta las pirámides de Egipto. El viejo tenía un pectoral de oro y conocía mi historia. Era un rey de verdad, un rey sabio. Estaba apenas a 2 horas de barco de las llanuras andaluzas, pero había un desierto entero entre él y las pirámides. El muchacho quizá contempló esta otra manera de enfocar la misma situación, en realidad, estaba 2 horas más cerca de su tesoro. Aunque para caminar estas 2 horas hubiera tardado un año entero. Sé por qué quiero volver a mis ovejas. Yo ya las conozco, no dan mucho trabajo, y pueden ser amadas. No sé si el desierto puede ser amado, pero es el desierto que esconde mi tesoro. Si no consigo encontrarlo, siempre podré volver a casa. Por lo pronto la vida me ha dado suficiente dinero, y tengo todo el tiempo que necesito, ¿por qué no? En aquel momento sintió una alegría inmensa. Siempre podía volver a ser pastor de ovejas. Siempre podía volver a ser vendedor de cristales. Tal vez el mundo escondiera otros muchos tesoros, pero él había tenido un sueño repetido y había encontrado a un rey. Esas cosas no le sucedían a cualquiera. Cuando salió del bar estaba muy contento.
Se había acordado de que uno de los proveedores del mercader traía los cristales en caravanas que cruzaban el desierto. Mantuvo a Urim y Tumim en las manos. Gracias a aquellas dos piedras había reemprendido el camino hacia su tesoro. Siempre estoy cerca de los que viven su leyenda personal, había dicho el viejo rey. No costaba nada ir hasta el almacén y averiguar si las pirámides estaban realmente muy lejos. El inglés estaba sentado en el interior de una edificación que olía a animales, a sudor y a polvo. Aquello no se podía considerar un almacén, apenas era un corral. Toda mi vida para tener que pasar por un lugar como este, pensó mientras hojeaba distraído una revista de química. 10 años de estudio me conducen a un corral. Pero era necesario seguir adelante. Tenía que creer en las señales. Durante toda su vida, sus estudios se concentraron en la búsqueda del lenguaje único hablado por el universo. Primero se había interesado por el esperanto, después por las religiones y finalmente por la alquimia. Sabía hablar esperanto, entendía perfectamente las diversas religiones, pero aún no era alquimista. Es verdad que había conseguido descifrar cosas importantes. Pero sus investigaciones llegaron hasta un punto a partir del cual no podía progresar más. Había intentado en vano entrar en contacto con algún alquimista. Pero los alquimistas eran personas extrañas, que solo pensaban en ellos mismos, y casi siempre rehusaban ayudar a los demás. Quién sabe si no habían descubierto el secreto de la gran obra, llamada piedra filosofal, y por eso se encerraban en su silencio. Ya había gastado parte de la fortuna que su padre le había dejado buscando inútilmente la piedra filosofal. Había consultado las mejores bibliotecas del mundo y comprado los libros más importantes y más raros sobre alquimia. En uno de ellos descubrió que, muchos años atrás, un famoso alquimista árabe había visitado Europa. Decían de él que tenía más de 200 años, que había descubierto la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. El inglés se quedó impresionado con la historia. Pero no habría pasado de ser una leyenda más si un amigo suyo, al volver de una expedición arqueológica en el desierto, no le hubiese hablado de la existencia de un árabe que tenía poderes excepcionales. Vive en el oasis de Al-Fayum, dijo su amigo. Y la gente dice que tiene 200 años y que es capaz de transformar cualquier metal en oro. El inglés no cabía en sí de tanta emoción. Inmediatamente canceló todos sus compromisos, juntó sus libros más importantes y ahora estaba allí, en aquel almacén parecido a un corral, mientras allá afuera una inmensa caravana se preparaba para cruzar el Sáhara. La caravana pasaba por Al-Fayum. Tengo que conocer a ese maldito alquimista, pensó el inglés. Y el olor de los animales se hizo un poco más tolerable. Un joven árabe, también cargado de bolsas, entró en el lugar donde estaba el inglés y lo saludó. ¿A dónde va?, preguntó el joven árabe. Al desierto, repuso el inglés, y volvió a su lectura. Ahora no quería conversar. Tenía que recordar todo lo que había aprendido durante 10 años, porque el alquimista seguramente lo sometería a alguna especie de prueba. El joven árabe sacó un libro escrito en español y empezó a leer. ¡Qué suerte!, pensó el inglés. Él sabía hablar español mejor que árabe, y si este muchacho fuese hasta Al-Fayum tendría a alguien con quien conversar cuando no estuviese ocupado en cosas importantes. Tiene gracia, pensó el muchacho mientras intentaba leer otra vez la escena del entierro con que comenzaba el libro. Hace casi 2 años que empecé a leerlo y no consigo pasar de estas páginas. Aunque no había un rey que lo interrumpiera, no conseguía concentrarse. Aún tenía dudas respecto a su decisión. Pero se daba cuenta de una cosa importante: las decisiones eran solamente el comienzo de algo. Cuando alguien tomaba una decisión, estaba zambulléndose en una poderosa corriente que llevaba a la persona hasta un lugar que jamás hubiera soñado en el momento de decidirse. Cuando resolví ir en busca de mi tesoro, nunca imaginé que llegaría a trabajar en una tienda de cristales, se dijo el muchacho para confirmar su razonamiento. Del mismo modo, el hecho de que me encuentre en esta caravana puede ser una decisión mía, pero el curso que tomará será siempre un misterio. Frente a él había un europeo que también iba leyendo. Era antipático y le había mirado con desprecio cuando él entró. Podían haberse hecho buenos amigos, pero el europeo había interrumpido la conversación. El muchacho cerró el libro. No quería hacer nada que le hiciese parecerse a aquel europeo. Sacó a Urim y Tumim del bolsillo y comenzó a jugar con ellos.
El extranjero dio un grito. Un Urim y un Tumim. El chico volvió a guardar las piedras rápidamente. No están en venta, dijo. No valen mucho, replicó el inglés. No son más que cristales de roca. Hay millones de cristales de roca en la tierra, pero para quien entiende, estos son Urim y Tumim. No sabía que existiesen en esta parte del mundo. Me las regaló un rey, aseguró el muchacho. El extranjero se quedó mudo. Después metió la mano en su bolsillo y retiró, tembloroso, 2 piedras iguales. ¿Has dicho un rey?, repitió. ¿Y usted no cree que los reyes conversen con pastores?, dijo el chico. Esta vez era él quien quería acabar la conversación. Al contrario. Los pastores fueron los primeros en reconocer a un rey que el resto del mundo rehusó reconocer. Por eso es muy probable que los reyes conversen con los pastores. Está en la Biblia, prosiguió el inglés temiendo que el muchacho no lo estuviera entendiendo. El mismo libro que me enseñó a hacer este Urim y este Tumim. Estas piedras eran la única forma de adivinación permitida por Dios. Los sacerdotes las llevaban en un pectoral de oro. El muchacho se alegró enormemente de estar allí. Quizá esto sea una señal, dijo el inglés como pensando en voz alta. ¿Quién le habló de señales? El interés del chico crecía a cada momento. Todo en la vida son señales, aclaró el inglés cerrando la revista que estaba leyendo. El universo fue creado por una lengua que todo el mundo entiende, pero que ya fue olvidada. Estoy buscando ese lenguaje universal, entre otras cosas. Por eso estoy aquí. Porque tengo que encontrar a un hombre que conoce el lenguaje universal. Un alquimista. La conversación fue interrumpida por el jefe del almacén. Tenéis suerte, dijo el árabe gordo. Esta tarde sale una caravana para Al-Fayum. Pero yo voy a Egipto, replicó el muchacho. Al-Fayum está en Egipto, dijo el dueño. ¿Qué clase de árabe eres tú? El muchacho explicó que era español. El inglés se sintió satisfecho, aunque vestido de árabe, el joven, al menos, era europeo. Él llama, suerte, a las señales, dijo el inglés después de que el árabe gordo se fue. Si yo pudiese, escribiría una gigantesca enciclopedia sobre las palabras, suerte, y, coincidencia. Es con estas palabras con las que se escribe el lenguaje universal. Después comentó con el muchacho que no había sido, coincidencia, encontrarlo con Urim y Tumim en la mano. Le preguntó si él también estaba buscando al alquimista. Voy en busca de un tesoro, confesó el muchacho, y se arrepintió de inmediato. Pero el inglés pareció no darle importancia. En cierta manera, yo también, dijo. Y ni siquiera sé lo que quiere decir alquimia, añadió el muchacho, cuando el dueño del almacén empezó a llamarlos para que salieran. Yo soy el jefe de la caravana, dijo un señor de barba larga y ojos oscuros. Tengo poder sobre la vida y la muerte de las personas que viajan conmigo. Porque el desierto es una mujer caprichosa que a veces enloquece a los hombres. Eran casi 200 personas, y el doble de animales, camellos, caballos, burros, aves. El inglés llevaba varias maletas llenas de libros. Había mujeres, niños, y varios hombres con espadas en la cintura y largas espingardas al hombro. Una gran algarabía llenaba el lugar, y el jefe tuvo que repetir varias veces sus palabras para que todos lo oyesen. Hay varios hombres y dioses diferentes en el corazón de estos hombres. Pero mi único Dios es Alá, y por él juro que haré todo lo posible para vencer una vez más al desierto. Ahora quiero que cada uno de vosotros jure por el Dios en el que cree, en el fondo de su corazón, que me obedecerá en cualquier circunstancia. En el desierto, la desobediencia significa la muerte. Un murmullo recorrió a todos los presentes, que estaban jurando en voz baja ante su Dios. El muchacho juró por Jesucristo. El inglés permaneció en silencio. El murmullo se prolongó más de lo necesario para un simple juramento, porque las personas también estaban pidiendo protección al cielo. Se oyó un largo toque de clarín y cada cual montó en su animal. El muchacho y el inglés habían comprado camellos, y montaron en ellos con cierta dificultad. Al muchacho le dio lástima el camello del inglés, iba cargado con pesadas maletas llenas de libros. No existen las coincidencias, dijo el inglés intentando continuar la conversación que habían iniciado en el almacén.
Fue un amigo quien me trajo hasta aquí porque conocía a un árabe que... Pero la caravana se puso en marcha y le resultó imposible escuchar lo que el inglés estaba diciendo. No obstante, el muchacho sabía exactamente de qué se trataba, era la cadena misteriosa que va uniendo una cosa con otra, la misma que lo había llevado a ser pastor, a tener el mismo sueño repetido, a estar en una ciudad cerca de África y a encontrar en la plaza a un rey, a que le robaran para conocer a un mercader de cristales, y... Cuanto más se aproxima uno al sueño, más se va convirtiendo la leyenda personal en la verdadera razón de vivir, pensó el muchacho. La caravana se dirigía hacia Poniente. Viajaban por la mañana, paraban cuando el sol calentaba más y proseguían al atardecer. El muchacho conversaba poco con el inglés, que pasaba la mayor parte del tiempo entretenido con sus libros. Entonces se dedicó a observar en silencio la marcha de animales y hombres por el desierto. Ahora todo era muy diferente del día en que partieron. Aquel día de confusión, gritos, llantos, criaturas y relinchos de animales se mezclaban con las órdenes nerviosas de los guías y de los comerciantes. En el desierto, en cambio, reinaba el viento eterno, el silencio y el casco de los animales. Hasta los guías conversaban poco entre sí. He cruzado muchas veces estas arenas, dijo un camellero cierta noche. Pero el desierto es tan grande y los horizontes tan lejanos que hacen que uno se sienta pequeño y permanezca en silencio. El muchacho entendió lo que el camellero quería decir, aun sin haber pisado nunca antes un desierto. Cada vez que miraba el mar o el fuego era capaz de quedarse horas callado, sin pensar en nada, sumergido en la inmensidad y la fuerza de los elementos. Aprendí con las ovejas y aprendí con los cristales, pensó. Puedo aprender también con el desierto. Él me parece más viejo y más sabio. El viento no paraba nunca. El muchacho se acordó del día en que sintió ese mismo viento, sentado en un fuerte en Tarifa. Tal vez ahora estaría rozando levemente la lana de sus ovejas, que seguían en busca de alimento y agua por los campos de Andalucía. Ya no son mis ovejas, se dijo sin nostalgia. Deben de haberse acostumbrado a otro pastor y ya me habrán olvidado. Es mejor así. Quien está acostumbrado a viajar, como las ovejas, sabe que siempre es necesario partir un día. También se acordó de la hija del comerciante y tuvo la seguridad de que ya se habría casado. Quién sabe si con un vendedor de palomitas o con un pastor que como él supiera leer y contase historias extraordinarias, al fin y al cabo, él no debía de ser el único. Pero se quedó impresionado con su presentimiento, quizá él estuviese aprendiendo también esta historia del lenguaje universal, que sabe el pasado y presente de todos los hombres. Presentimientos, como acostumbraba decir su madre. El muchacho comenzó a entender que los presentimientos eran las rápidas zambullidas que el alma daba en esta corriente universal de vida, donde la historia de todos los hombres está ligada entre sí, y podemos saberlo todo, porque todo está escrito. Maktub, dijo el muchacho recordando las palabras del mercader de cristales. El desierto a veces se componía de arena y otras veces de piedra. Si la caravana llegaba frente a una piedra, la contorneaba, si se encontraba frente a una roca, daba una larga vuelta. Si la arena era demasiado fina para los cascos de los camellos, buscaban un lugar donde fuera más resistente. En algunas ocasiones el suelo estaba cubierto de sal, lo cual indicaba que allí debía de haber existido un lago. Los animales entonces se quejaban, y los camelleros se bajaban y los descargaban. Después se colocaban las cargas en su propia espalda, pasaban sobre el suelo traicionero y nuevamente cargaban a los animales. Si un guía enfermaba y moría, los camelleros echaban suertes y escogían a un nuevo guía. Pero todo esto sucedía por una única razón, por muchas vueltas que tuviera que dar, la caravana se dirigía siempre a un mismo punto. Una vez vencidos los obstáculos, volvía a colocarse de nuevo hacia el astro que indicaba la posición del oasis. Cuando las personas veían aquel astro brillando en el cielo por la mañana, sabían que estaba señalando un lugar con mujeres, agua, dátiles y palmeras. El único que no se enteraba de todo eso era el inglés, pues se pasaba la mayor parte del tiempo sumergido en la lectura de sus libros. El muchacho también tenía un libro que había intentado leer durante los primeros días de viaje. Pero encontraba mucho más interesante contemplar la caravana y escuchar el viento. Así que aprendió a conocer mejor a su camello y al aficionarse a él, tiró el libro. Era un peso innecesario,
aunque el chico había alimentado la superstición de que cada vez que abría el libro encontraba a alguien importante. Terminó trabando amistad con el camellero que viajaba siempre a su lado. De noche, cuando paraban y descansaban alrededor de las hogueras, solía contarle sus aventuras como pastor. Durante una de esas conversaciones, el camellero comenzó a su vez a hablarle de su vida. Yo vivía en un lugar cercano a El Cairo, le explicó. Tenía mi huerto, mis hijos y una vida que no iba a cambiar hasta el momento de mi muerte. Un año que la cosecha fue excelente, fuimos todos hasta la Meca y yo cumplí con la única obligación que me faltaba llevar a cabo en la vida. Podía morir en paz, y me agradaba la idea. Cierto día la tierra comenzó a temblar, y el Nilo se desbordó. Lo que yo pensaba que solo ocurría a los otros terminó pasándome a mí. Mis vecinos tuvieron miedo de perder sus olivos con las inundaciones, mi mujer de que las aguas se llevaran a nuestros hijos, y yo de ver destruido todo lo que había conquistado. Pero no hubo solución. La tierra quedó inservible y tuve que buscar otro medio de subsistencia. Hoy soy camellero. Pero entonces entendí la palabra de Alá: nadie siente miedo de lo desconocido porque cualquier persona es capaz de conquistar todo lo que quiere y necesita. Solo sentimos miedo de perder aquello que tenemos, ya sean nuestras vidas o nuestras plantaciones. Pero este miedo pasa cuando entendemos que nuestra historia y la historia del mundo fueron escritas por la misma mano. A veces las caravanas se encontraban durante la noche. Siempre una de ellas tenía lo que la otra necesitaba, como si realmente todo estuviera escrito por una sola mano. Los camelleros intercambiaban informaciones sobre las tempestades de viento y se reunían en torno a las hogueras para contar las historias del desierto. En otras ocasiones llegaban misteriosos hombres encapuchados, eran beduinos que espiaban las rutas seguidas por las caravanas. Traían noticias de asaltantes y de tribus bárbaras. Llegaban y partían en silencio, con sus ropas negras que solo dejaban ver los ojos. Una de esas noches el camellero se acercó hasta la hoguera donde el muchacho estaba sentado junto al inglés. Se rumorea que hay guerra entre los clanes, dijo el camellero. Los tres se quedaron callados. El muchacho notó que el miedo flotaba en el aire, aunque nadie dijese ni una palabra. Nuevamente estaba percibiendo el lenguaje sin palabras, el lenguaje universal. Poco después el inglés preguntó si había peligro. Quien entra en el desierto no puede volver atrás, repuso el camellero. Y cuando no se puede volver atrás, solo debemos preocuparnos por la mejor manera de seguir hacia adelante. El resto es por cuenta de Alá, inclusive el peligro. Y concluyó diciendo la misteriosa palabra, Maktub. Tendría que prestar más atención a las caravanas, dijo el muchacho al inglés cuando el camellero se fue. Dan muchas vueltas, pero siempre mantienen el mismo rumbo. Y tú tendrías que leer más sobre el mundo, replicó el inglés. Los libros son igual que las caravanas. El inmenso grupo de hombres y animales empezó a caminar más rápido. Además del silencio durante el día, las noches, cuando las personas se reunían para conversar en torno a las hogueras, comenzaron a hacerse también silenciosas. Cierto día el jefe de la caravana decidió que no podían encenderse más hogueras para no llamar la atención. Los viajeros se vieron obligados a formar un gran círculo con los animales y a colocarse todos en el centro, intentando protegerse del frío nocturno. El jefe instaló centinelas armados alrededor del grupo. Una de aquellas noches, el inglés no podía dormir. Llamó al muchacho y comenzaron a pasear por las dunas que rodeaban el campamento. Era una noche de luna llena, y el muchacho contó al inglés toda su historia. El inglés se quedó fascinado con el relato de la tienda que había prosperado después de que el chico empezó a trabajar allí. Este es el principio que mueve todas las cosas, dijo. En alquimia se le denomina el alma del mundo. Cuando deseas algo con todo tu corazón, estás más próximo al alma del mundo. Es una fuerza siempre positiva. Le explicó también que esto no era un don exclusivo de los hombres. Todas las cosas sobre la faz de la tierra tenían también un alma, independientemente de si era mineral, vegetal, animal o apenas un simple pensamiento. Todo lo que está sobre la faz de la tierra se transforma siempre, porque la tierra está viva y tiene un alma. Somos parte de esta alma y raramente sabemos que ella siempre trabaja en nuestro favor. Pero tú debes entender que en la tienda de los cristales, hasta los jarros estaban colaborando en tu éxito. El muchacho se quedó callado unos instantes, mirando la luna y la arena blanca.
He visto la caravana caminando a través del desierto, dijo por fin. Ella y el desierto hablan la misma lengua y por eso él permite que ella lo atraviese. Probará cada paso suyo, para ver si está en perfecta sintonía con él, y si lo está, ella llegará al oasis. Si uno de nosotros llegase aquí con mucho valor, pero sin entender este lenguaje, moriría el primer día. Continuaron mirando la luna juntos. Esta es la magia de las señales, continuó el muchacho. He visto cómo los guías leen las señales del desierto y cómo el alma de la caravana conversa con el alma del desierto. Permanecieron varios minutos en silencio. Tengo que prestar más atención a la caravana, dijo por fin el inglés. Y yo tengo que leer sus libros, dijo el muchacho. Eran libros extraños. Hablaban de Mercurio, Sal, dragones y reyes, pero él no conseguía entender nada. Sin embargo, había una idea que parecía repetirse en todos los libros: todas las cosas eran manifestaciones de una cosa sola. En uno de los libros descubrió que el texto más importante de la alquimia constaba de unas pocas líneas y había sido escrito en una simple esmeralda. Es la tabla de la esmeralda, dijo el inglés, orgulloso de enseñarle algo al muchacho. ¿Y entonces, para qué tantos libros? Para entender estas líneas, repuso el inglés, aunque no estaba muy convencido de su propia respuesta. El libro que más interesó al muchacho contaba la historia de los alquimistas famosos. Eran hombres que habían dedicado toda su vida a purificar metales en los laboratorios. Creían que si un metal se mantenía permanentemente al fuego durante muchos años, terminaría liberándose de todas sus propiedades individuales y solo restaría el alma del mundo. Esta cosa única permitía que los alquimistas entendiesen cualquier cosa sobre la faz de la tierra, porque ella era el lenguaje a través del cual las cosas se comunicaban. A este descubrimiento lo llamaban la gran obra, que estaba compuesta por una parte líquida y una parte sólida. ¿No basta con observar a los hombres y a las señales para descubrir este lenguaje?, preguntó el chico. Tienes la manía de simplificarlo todo, repuso el inglés irritado. La alquimia es un trabajo muy serio. Exige que se siga cada paso exactamente como los maestros lo enseñaron. El muchacho descubrió que la parte líquida de la gran obra era llamada elixir de la larga vida, que curaba todas las enfermedades y evitaba que el alquimista envejeciese. Y la parte sólida se conocía con el nombre de piedra filosofal. No es fácil descubrir la piedra filosofal, dijo el inglés. Los alquimistas pasaban muchos años en los laboratorios contemplando aquel fuego que purificaba los metales. Miraban tanto el fuego que poco a poco sus cabezas iban perdiendo todas las vanidades del mundo. Entonces, un buen día, descubrían que la purificación de los metales había terminado por purificarlos a ellos mismos. El muchacho se acordó del mercader de cristales. Él le había dicho que era buena idea limpiar los jarros para que ambos se liberasen también de los malos pensamientos. Cada vez estaba más convencido de que la alquimia podría aprenderse en la vida cotidiana. Además, añadió el inglés, la piedra filosofal tiene una propiedad fascinante: un pequeño fragmento de ella es capaz de transformar grandes cantidades de metal en oro. A partir de esta frase, el muchacho empezó a interesarse en la alquimia. Pensaba que, con un poco de paciencia, podría transformarlo todo en oro. Leyó la vida de varias personas que lo habían conseguido: Gilbities, Elías, Fulcanelli, Giver. Eran historias fascinantes, todos estaban viviendo hasta el final su leyenda personal. Viajaban, encontraban sabios, hacían milagros frente a los incrédulos, poseían la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Pero cuando quería aprender la manera de conseguir la gran obra, se quedaba totalmente perdido. Eran solo dibujos, instrucciones codificadas, textos oscuros. ¿Por qué son tan difíciles?, preguntó cierta noche al inglés. Notó que el inglés andaba un poco malhumorado por la falta de sus libros. Para que solo los que tienen la responsabilidad de entenderlos los entiendan, repuso. Imagina qué pasaría si todo el mundo se pusiera a transformar el plomo en oro. En poco tiempo el oro no valdría nada. Solo los persistentes, solo aquellos que investigan mucho, son los que consiguen la gran obra. Por eso estoy en medio de este desierto. Para encontrar a un verdadero alquimista que me ayude a descifrar los códigos. ¿Cuándo se escribieron estos libros?, quiso saber el muchacho. Muchos siglos atrás. En aquella época no había imprenta, insistió el muchacho,
por lo tanto, no había posibilidad de que todo el mundo pudiera conocer la alquimia. ¿Por qué, entonces, ese lenguaje tan extraño, tan lleno de dibujos? El inglés no respondió. Dijo que desde hacía varios días estaba prestándole mucha atención a la caravana y que no conseguía descubrir nada nuevo. Lo único que había notado era que los comentarios sobre la guerra aumentaban cada vez más. Un buen día el muchacho devolvió los libros al inglés. «¿Entonces, has aprendido mucho?», preguntó el otro expectante. Empezaba a necesitar a alguien con quien conversar para olvidar el miedo a la guerra. «He aprendido que el mundo tiene una alma y que quien entienda esa alma entenderá el lenguaje de las cosas. Aprendí que muchos alquimistas vivieron su leyenda personal y terminaron descubriendo el alma del mundo, la piedra filosofal y el elixir. Pero, sobre todo, he aprendido que estas cosas son tan simples que pueden escribirse sobre una esmeralda». El inglés se quedó decepcionado. Los años de estudio, los símbolos mágicos, las palabras difíciles, los aparatos de laboratorio, nada de eso había impresionado al muchacho. «Debe de tener un alma demasiado primitiva como para comprender esto», se dijo. Cogió sus libros y los guardó en las alforjas que colgaban del camello. «Vuelve a tu caravana», dijo. «Ella tampoco me ha enseñado gran cosa». El muchacho volvió a contemplar el silencio del desierto y la arena que levantaban los animales. «Cada uno tiene su manera de aprender», se repetía a sí mismo. «La manera de él no es la mía, y la mía no es la de él. Pero ambos estamos buscando nuestra leyenda personal, y yo lo respeto por eso». La caravana comenzó a viajar día y noche. A cada momento aparecían los mensajeros encapuchados, y el camellero que se había hecho amigo del muchacho explicó que la guerra entre los clanes había comenzado. Tendrían mucha suerte si conseguían llegar al oasis. Los animales estaban agotados y los hombres cada vez más silenciosos. El silencio era más terrible por la noche, cuando un simple relincho de camello, que antes no pasaba de ser un relincho de camello, ahora asustaba a todo el mundo y podía ser una señal de invasión. El camellero, no obstante, no parecía estar muy impresionado con la amenaza de guerra. «Estoy vivo», dijo al muchacho mientras comía un plato de dátiles en la noche sin hogueras ni luna. «Mientras estoy comiendo, no hago nada más que comer. Si estuviera caminando, me limitaría a caminar. Si tengo que luchar, será un día tan bueno para morir como cualquier otro. Porque no vivo ni en mi pasado ni en mi futuro. Tengo solo el presente, y eso es lo único que me interesa. Si puedes permanecer siempre en el presente serás un hombre feliz. Percibirás que en el desierto existe vida, que el cielo tiene estrellas, y que los guerreros luchan porque esto forma parte de la raza humana. La vida será una fiesta, un gran festival, porque ella solo es el momento que estamos viviendo». 2 noches después, cuando se preparaba para dormir, el muchacho miró en dirección al astro que seguían durante la noche. Le pareció que el horizonte estaba un poco más bajo, porque sobre el desierto había centenares de estrellas. «Es el oasis», dijo el camellero. «¿Y por qué no vamos inmediatamente?» «Porque necesitamos dormir». El muchacho abrió los ojos cuando el sol comenzaba a nacer. Frente a él, donde las pequeñas estrellas habían estado durante la noche, se extendía una fila interminable de palmeras que cubría todo el horizonte. «Lo conseguimos», dijo el inglés, que también acababa de levantarse. El muchacho, sin embargo, permaneció callado. Había aprendido el silencio del desierto y se contentaba con mirar las palmeras que tenía delante de él. Aún debía caminar mucho para llegar a las pirámides, y algún día aquella mañana no sería más que un recuerdo. Pero ahora era el momento presente, la fiesta que había descrito el camellero, y él estaba procurando vivirlo con las lecciones de su pasado y los sueños de su futuro. Un día, aquella visión de millares de palmeras sería solo un recuerdo. Pero para él, en este momento, significaba sombra, agua y un refugio para la guerra. De la misma manera que un relincho de camello podía transformarse en peligro, una hilera de palmeras podía significar un milagro. «El mundo habla muchos lenguajes», pensó el muchacho. «Cuando los tiempos van deprisa, las caravanas corren también», pensó el alquimista mientras veía llegar a centenares de personas y animales al oasis. Los habitantes gritaban detrás de los recién llegados, el polvo cubría el sol del desierto y los niños saltaban de excitación al ver a los extraños.
El alquimista vio cómo los jefes tribales se aproximaban al jefe de la caravana y conversaban largamente entre sí. Pero nada de todo aquello interesaba al alquimista. Ya había visto a mucha gente llegar y partir, mientras el oasis y el desierto permanecían invariables. Había visto a reyes y mendigos pisando aquellas arenas que siempre cambiaban de forma a causa del viento, pero que eran las mismas que él había conocido de niño. Aún así, no conseguía contener en el fondo de su corazón un poco de la alegría de vida que todo viajero experimentaba cuando, después de tierra amarilla y cielo azul, el verde de las palmeras aparecía delante de sus ojos. Tal vez Dios haya creado el desierto para que el hombre pueda sonreír con las palmeras, pensó. Después decidió concentrarse en asuntos más prácticos. Sabía que en aquella caravana venía el hombre al cual debía enseñar parte de sus secretos. Las señales se lo habían contado. Aún no conocía a ese hombre, pero sus ojos experimentados lo reconocerían en cuanto lo viese. Esperaba que fuese alguien tan capaz como su aprendiz anterior. No sé por qué estas cosas tienen que ser transmitidas de boca a oreja, pensaba. No era exactamente porque fueran secretas, pues Dios revelaba pródigamente sus secretos a todas las criaturas. Él solo tenía una explicación para este hecho: las cosas tenían que ser transmitidas así porque estarían hechas de vida pura, y este tipo de vida difícilmente consigue ser captado en pinturas o palabras. Porque las personas se fascinan con pinturas y palabras y terminan olvidando el lenguaje del mundo. Los recién llegados fueron conducidos inmediatamente ante los jefes tribales de Al-Fayum. El muchacho no podía creer lo que estaba viendo. En vez de ser un pozo rodeado de palmeras, como había leído cierta vez en un libro de historia, el oasis era mucho mayor que muchas aldeas de España. Tenía 300 pozos, 50.000 palmeras datileras y muchas tiendas de colores diseminadas entre ellas. Parece las 1001 noches, dijo el inglés, impaciente por encontrarse con el alquimista. Enseguida se vieron rodeados de chiquillos, que contemplaban curiosos a los animales, los camellos y las personas que llegaban. Los hombres querían saber si habían visto algún combate y las mujeres se disputaban los tejidos y piedras que los mercaderes habían traído. El silencio del desierto parecía un sueño distante, las personas hablaban sin parar, reían y gritaban, como si hubiesen salido de un mundo espiritual para estar de nuevo entre los hombres. Estaban contentos y felices. A pesar de las precauciones del día anterior, el camellero explicó al muchacho que los oasis en el desierto eran siempre considerados terreno neutral, porque la mayor parte de sus habitantes eran mujeres y niños, y había oasis en ambos bandos. Así, los guerreros lucharían en las arenas del desierto, pero respetarían los oasis como ciudades de refugio. El jefe de la caravana los reunió a todos con cierta dificultad y comenzó a darles instrucciones. Permanecerían allí hasta que la guerra entre los clanes hubiese terminado. Como eran visitantes, deberían compartir las tiendas con los habitantes del oasis, que les cederían los mejores lugares. Era la hospitalidad que imponía la ley. Después pidió que todos, inclusive sus propios centinelas, entregasen las armas a los hombres indicados por los jefes tribales. Son las reglas de la guerra, explicó el jefe de la caravana. De esta manera, los oasis no pueden hospedar a ejércitos ni guerreros. Para sorpresa del muchacho, el inglés sacó de su chaqueta un revólver cromado y lo entregó al hombre que recogía las armas. ¿Para qué quiere un revólver?, preguntó. Para aprender a confiar en los hombres, repuso el inglés. Estaba contento por haber llegado al final de su búsqueda. El muchacho, en cambio, pensaba en su tesoro. Cuanto más se acercaba a su sueño, más difíciles se tornaban las cosas. Ya no funcionaba aquello que el viejo rey había llamado suerte del principiante. Lo único que él sabía que funcionaba era la prueba de la persistencia y del coraje de quien busca su leyenda personal. Por eso no podía apresurarse, ni impacientarse. Si actuara así, terminaría no viendo las señales que Dios había puesto en su camino. Que Dios colocó en mi camino, pensó el muchacho sorprendido. Hasta aquel momento había considerado las señales como algo perteneciente al mundo. Algo como comer o dormir, algo como buscar un amor o conseguir un empleo. Nunca antes había pensado que este era un lenguaje que Dios estaba usando para mostrarle lo que debía hacer. No te impacientes, se repitió para sí. Como dijo el camellero, come a la hora de comer. Y camina a la hora de caminar. El primer día todos durmieron de cansancio, inclusive el inglés.
El muchacho estaba instalado lejos de él, en una tienda con otros 5 jóvenes de edad similar a la suya. Eran gente del desierto y querían saber historias de las grandes ciudades. El muchacho les habló de su vida de pastor, e iba a empezar a relatarles su experiencia en la tienda de cristales cuando se presentó el inglés. «Te he buscado toda la mañana», dijo mientras se lo llevaba afuera. «Necesito que me ayudes a descubrir dónde vive el alquimista». Empezaron por recorrer las tiendas donde vivieran hombres solos. Un alquimista seguramente viviría de manera diferente de las otras personas del oasis, y sería muy probable que en su tienda hubiera un horno permanentemente encendido. Caminaron bastante, hasta que se quedaron convencidos de que el oasis era mucho mayor de lo que podían imaginar y que albergaba centenares de tiendas. «Hemos perdido casi todo el día», dijo el inglés mientras se sentaba junto al chico cerca de uno de los pozos del oasis. «Será mejor que preguntemos», propuso el muchacho. El inglés no quería revelar su presencia en el oasis y se mostró indeciso ante la sugerencia. Pero acabó accediendo y le pidió al muchacho, que hablaba mejor el árabe, que lo hiciera. Este se aproximó a una mujer que había ido al pozo para llenar de agua un saco de piel de carnero. «Buenas tardes, señora. Me gustaría saber dónde vive un alquimista en este oasis», preguntó el muchacho. La mujer le respondió que jamás había oído hablar de eso, y se marchó inmediatamente. Antes, no obstante, avisó al chico de que no debía conversar con mujeres vestidas de negro porque eran mujeres casadas, y él tenía que respetar la tradición. El inglés se quedó decepcionadísimo. Había hecho todo el viaje para nada. El muchacho también se entristeció. Su compañero también estaba buscando su leyenda personal, y cuando alguien hace esto, todo el universo conspira para que la persona consiga lo que desea. Lo había dicho el viejo rey, y no podía estar equivocado. «Yo nunca había oído hablar antes de alquimistas», dijo el chico. «Si no, intentaría ayudarte». De repente los ojos del inglés brillaron. «De eso se trata. Quizá aquí nadie sepa lo que es un alquimista. Pregunta por el hombre que cura las enfermedades en la aldea». Varias mujeres vestidas de negro fueron a buscar agua al pozo, pero el muchacho no se dirigió a ninguna de ellas, por más que el inglés le insistió. Hasta que por fin se acercó un hombre. «¿Conoce a alguien que cure las enfermedades aquí?», preguntó el chico. «Alá cura todas las enfermedades», dijo el hombre, visiblemente espantado por los extranjeros. «Vosotros estáis buscando brujos». Y después de recitar algunos versículos del Corán, siguió su camino. Otro hombre se aproximó. Era más viejo, y traía solo un pequeño cubo. El muchacho repitió la pregunta. «¿Por qué queréis conocer a esa clase de hombre?», respondió el árabe con otra pregunta. «Porque mi amigo viajó muchos meses para encontrarlo», repuso el chico. «Si este hombre existe en el oasis, debe de ser muy poderoso», dijo el viejo después de meditar unos instantes. «Ni los jefes tribales consiguen verlo cuando lo necesitan. Solo cuando él lo decide. Esperad a que termine la guerra. Y entonces, partid con la caravana. No queráis entrar en la vida del oasis», concluyó alejándose. Pero el inglés quedó exultante. Estaban en la pista correcta. Finalmente apareció una moza que no iba vestida de negro. Traía un cántaro en el hombro, y la cabeza cubierta con un velo, pero tenía el rostro descubierto. El muchacho se aproximó para preguntarle sobre el alquimista. Entonces fue como si el tiempo se parase y el alma del mundo surgiese con toda su fuerza ante él. Cuando vio sus ojos negros, sus labios indecisos entre una sonrisa y el silencio, entendió la parte más importante y más sabia del lenguaje que todo el mundo hablaba y que todas las personas de la tierra eran capaces de entender en sus corazones. Y esto se llamaba amor, algo más antiguo que los hombres y que el propio desierto, y que sin embargo resurgía siempre con la misma fuerza donde quiera que dos pares de ojos se cruzaran como se cruzaron los de ellos delante del pozo. Los labios finalmente decidieron ofrecer una sonrisa, y aquello era una señal, la señal que él esperó sin saberlo durante tanto tiempo en su vida, que había buscado en las ovejas y en los libros, en los cristales y en el silencio del desierto. Allí estaba el puro lenguaje del mundo, sin explicaciones, porque el universo no necesitaba explicaciones para continuar su camino en el espacio sin fin. Todo lo que el muchacho entendía en aquel momento era que estaba delante de la mujer de su vida,
y sin ninguna necesidad de palabras, ella debía de saberlo también. Estaba más seguro de esto que de cualquier cosa en el mundo, aunque sus padres, y los padres de sus padres, dijeran que era necesario salir, simpatizar, prometerse, conocer bien a la persona y tener dinero antes de casarse. Los que decían esto quizá jamás hubiesen conocido el lenguaje universal, porque cuando nos sumergimos en él es fácil entender que siempre existe en el mundo una persona que espera a otra, ya sea en medio del desierto o en medio de una gran ciudad. Y cuando estas personas se cruzan y sus ojos se encuentran, todo el pasado y todo el futuro pierde su importancia por completo, y solo existe aquel momento y aquella certeza increíble de que todas las cosas bajo el sol fueron escritas por la misma mano. La mano que despierta el amor, y que hizo un alma gemela para cada persona que trabaja, descansa y busca tesoros bajo el sol. Porque sin esto no habría ningún sentido para los sueños de la raza humana. Maktub, pensó el muchacho. El inglés se levantó de donde estaba sentado y sacudió al chico. Vamos, pregúntaselo a ella. Él se aproximó a la joven. Ella volvió a sonreír. Él sonrió también. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Me llamo Fátima, dijo la joven mirando al suelo. En la tierra de donde yo vengo algunas mujeres se llaman así. Es el nombre de la hija del profeta, explicó Fátima. Los guerreros lo llevaron allí. La delicada moza hablaba de los guerreros con orgullo. Como a su lado el inglés insistía, el muchacho le preguntó por el hombre que curaba todas las enfermedades. Es un hombre que conoce los secretos del mundo. Conversa con los djinns del desierto, dijo ella. Los djinns eran los demonios. La moza señaló hacia el sur, hacia el lugar donde habitaba aquel extraño hombre. Después llenó su cántaro y se fue. El inglés se fue también en busca del alquimista. Y el muchacho se quedó mucho tiempo sentado al lado del pozo, entendiendo que algún día el levante había dejado en su rostro el perfume de aquella mujer, y que ya la amaba incluso antes de saber que existía, y que su amor por ella haría que encontrase todos los tesoros del mundo. Al día siguiente el muchacho volvió al pozo a esperar a la moza. Para su sorpresa, se encontró allí con el inglés, mirando por primera vez hacia el desierto. Esperé toda la tarde y toda la noche, le dijo. Él llegó con las primeras estrellas. Le conté lo que estaba buscando. Entonces él me preguntó si ya había transformado plomo en oro, y yo le dije que eso era lo que quería aprender. Y me mandó intentarlo. Todo lo que me dijo fue, ve e inténtalo. El chico guardó silencio. El inglés había viajado tanto para oír lo que ya sabía. Entonces se acordó de que él había dado 6 ovejas al viejo rey por la misma razón. Entonces, inténtelo, le dijo al inglés. Es lo que voy a hacer. Y empezaré ahora. Al poco rato de haberse ido el inglés, llegó Fátima para recoger agua con su cántaro. Vine a decirte una cosa muy sencilla, dijo el chico. Quiero que seas mi mujer. Te amo. La moza dejó que su cántaro derramase el agua. Te esperaré aquí todos los días. Crucé el desierto en busca de un tesoro que se encuentra cerca de las pirámides. La guerra fue para mí una maldición, pero ahora es una bendición porque me mantiene cerca de ti. La guerra se acabará algún día, dijo la moza. El muchacho miró las datileras del oasis. Había sido pastor. Y allí existían muchas ovejas. Fátima era más importante que el tesoro. Los guerreros buscan sus tesoros, dijo la joven, como si estuviera adivinando el pensamiento del muchacho. Y las mujeres del desierto están orgullosas de sus guerreros. Después volvió a llenar su cántaro y se fue. Todos los días el muchacho iba al pozo a esperar a Fátima. Le contó su vida de pastor, su encuentro con el rey, su estancia en la tienda de cristales. Se hicieron amigos, y a excepción de los 15 minutos que pasaba con ella, el resto del día se le hacía interminable. Cuando ya llevaba casi un mes en el oasis, el jefe de la caravana los convocó a todos para una reunión. No sabemos cuándo se va a acabar la guerra, y no podemos seguir el viaje, dijo. Los combates durarán mucho tiempo, tal vez muchos años. Cuentan con guerreros fuertes y valientes en ambos bandos, y existe el honor de combatir en ambos ejércitos. No es una guerra entre buenos y malos. Es una guerra entre fuerzas que luchan por el mismo poder, y cuando este tipo de batalla comienza, se prolonga más que las otras, porque Alá está en los dos bandos.
Las personas se dispersaron. El muchacho se volvió a encontrar con Fátima aquella tarde y le habló de la reunión. El segundo día que nos encontramos, dijo ella, me hablaste de tu amor. Después me enseñaste cosas bellas, como el lenguaje y el alma del mundo. Todo esto me hace poco a poco ser parte de ti. El muchacho oía su voz y la encontraba más hermosa que el sonido del viento entre las hojas de las datileras. Hace mucho tiempo que estuve aquí, en este pozo, esperándote. No consigo recordar mi pasado, la tradición, la manera en que los hombres esperan que se comporten las mujeres del desierto. Desde pequeña soñaba que el desierto me traería el mayor regalo de mi vida. Este regalo llegó, por fin, y eres tú. El muchacho sintió deseos de tocar su mano. Pero Fátima estaba sosteniendo las asas del cántaro. Tú me hablaste de tus sueños, del viejo rey y del tesoro. Me hablaste de las señales. Ya no tengo miedo de nada, porque fueron estas señales las que te trajeron a mí. Y yo soy parte de tu sueño, de tu leyenda personal, como sueles decir. Por eso quiero que sigas en la dirección de lo que viniste a buscar. Si tienes que esperar hasta el final de la guerra, muy bien. Pero si tienes que partir antes, ve en dirección a tu leyenda. Las dunas cambian con el viento, pero el desierto sigue siendo el mismo. Así sucederá con nuestro amor. Maktub, añadió. Si yo soy parte de tu leyenda, tú volverás un día. El muchacho se quedó triste tras el encuentro con Fátima. Se acordaba de mucha gente que había conocido. A los pastores casados les costaba mucho convencer a sus esposas de que debían andar por los campos. El amor exigía estar junto a la persona amada. Al día siguiente contó todo esto a Fátima. El desierto se lleva a nuestros hombres y no siempre los devuelve, dijo ella. Entonces nos acostumbramos a esto. Y ellos pasan a existir en las nubes sin lluvia, en los animales que se esconden entre las piedras, en el agua que brota generosa de la tierra. Pasan a formar parte de todo, pasan a ser el alma del mundo. Algunos vuelven. Y entonces todas las mujeres se alegran, porque los hombres que ellas esperan también pueden volver algún día. Antes yo miraba a esas mujeres y envidiaba su felicidad. Ahora yo también tendré una persona a quien esperar. Soy una mujer del desierto, y estoy orgullosa de ello. Quiero que mi hombre también camine libre como el viento que mueve las dunas. También quiero poder ver a mi hombre en las nubes, en los animales y en el agua. El muchacho fue a buscar al inglés. Quería hablarle de Fátima. Se sorprendió al ver que el inglés había construido un pequeño horno al lado de su tienda. Era un horno extraño, con un frasco transparente encima. El inglés alimentaba el fuego con leña y miraba el desierto. Sus ojos parecían brillar más cuando pasaba todo el tiempo leyendo libros. Esta es la primera fase del trabajo, dijo. Tengo que separar el azufre impuro. Para esto, no puedo tener miedo de fallar. El miedo a fallar fue lo que me impidió intentar la gran obra hasta hoy. Es ahora cuando estoy empezando lo que debería haber comenzado 10 años atrás. Pero me siento feliz de no haber esperado 20 años para esto. Y continuó alimentando el fuego y mirando el desierto. El muchacho se quedó junto a él un rato, hasta que el desierto comenzó a ponerse rosado con la luz del atardecer. Entonces sintió un inmenso deseo de ir hasta allí, para ver si el silencio conseguía responder a sus preguntas. Caminó sin rumbo por algún tiempo, manteniendo las palmeras del oasis al alcance de sus ojos. Escuchaba el viento y sentía las piedras bajo sus pies. A veces encontraba alguna concha y sabía que aquel desierto, en una época remota, había sido un gran mar. Después se sentó sobre una piedra y se dejó hipnotizar por el horizonte que tenía delante de él. No conseguía entender el amor sin el sentimiento de posesión, pero Fátima era una mujer del desierto, y si alguien podía enseñarle esto era el desierto. Se quedó así, sin pensar en nada, hasta que presintió un movimiento sobre su cabeza. Miró hacia el cielo y vio que eran 2 gavilanes que volaban muy alto. El muchacho observó a los gavilanes y los dibujos que trazaban en el cielo. Parecía una cosa desordenada y, sin embargo, tenían algún sentido para él. Solo que no conseguía comprender su significado. Decidió que debía acompañar con los ojos el movimiento de los pájaros y quizá entonces pudiera leer algo. Tal vez el desierto pudiera explicarle el amor sin posesión. Empezó a sentir sueño.
Su corazón le pidió que no se durmiera, por el contrario, debía entregarse. Estaba penetrando en el lenguaje del mundo y todo en esta tierra tiene sentido, incluso el vuelo de los gavilanes, dijo. Y aprovechó la ocasión para agradecer el hecho de estar lleno de amor por una mujer. Cuando se ama, las cosas adquieren aún más sentido, pensó. De repente, un gavilán dio una rápida zambullida en el cielo y atacó al otro. Cuando hizo este movimiento, el muchacho tuvo una súbita y rápida visión. Un ejército, con las espadas desenvainadas, entraba en el oasis. La visión desapareció enseguida, pero aquello le dejó sobresaltado. Había oído hablar de los espejismos, y ya había visto algunos. Eran deseos que se materializaban sobre la arena del desierto. Sin embargo, él no deseaba que ningún ejército invadiera el oasis. Decidió olvidar todo aquello y volver a su meditación. Intentó nuevamente concentrarse en el desierto color de rosa y en las piedras. Pero algo en su corazón lo mantenía intranquilo. Sigue siempre las señales, le había dicho el viejo rey. Y el muchacho pensó en Fátima. Se acordó de lo que había visto y presintió lo que estaba a punto de suceder. Con mucha dificultad salió del trance en que había entrado. Se levantó y comenzó a caminar en dirección a las palmeras. Una vez más percibía el múltiple lenguaje de las cosas. Esta vez, el desierto era seguro y el oasis se había transformado en un peligro. El camellero estaba sentado al pie de una datilera, contemplando también la puesta del sol. Vio salir al muchacho de detrás de una de las dunas. Se aproxima un ejército, dijo. He tenido una visión. El desierto llena de visiones el corazón de un hombre, repuso el camellero. Pero el muchacho le explicó lo de los gavilanes. Estaba contemplando su vuelo cuando se había sumergido de repente en el alma del mundo. El camellero permaneció callado, entendía lo que el muchacho decía. Sabía que cualquier cosa en la faz de la tierra puede contar la historia de todas las cosas. Si abriese un libro en cualquier página, o mirase las manos de las personas, o las cartas de la baraja, o el vuelo de los pájaros, o fuera lo que fuese, cualquier persona encontraría alguna conexión de sentido con alguna situación que estaba viviendo. Pero en verdad, no eran las cosas las que mostraban nada, eran las personas que, al mirarlas, descubrían la manera de penetrar en el alma del mundo. El desierto estaba lleno de hombres que se ganaban la vida porque podían penetrar con facilidad en el alma del mundo. Se les conocía con el nombre de adivinos, y eran muy temidos por las mujeres y los ancianos. Los guerreros raramente los consultaban, porque era imposible entrar en una batalla sabiendo cuándo se va a morir. Los guerreros preferían el sabor de la lucha y la emoción de lo desconocido. El futuro había sido escrito por Alá, y cualquier cosa que hubiese escrito era siempre para el bien del hombre. Entonces los guerreros apenas vivían el presente, porque el presente estaba lleno de sorpresas y ellos tenían que vigilar muchas cosas, dónde estaba la espada del enemigo, dónde estaba su caballo, cuál era el próximo golpe que debía lanzar para salvar la vida. El camellero no era un guerrero, y ya había consultado a algunos adivinos. Muchos le habían dicho cosas acertadas, otros, cosas equivocadas. Hasta que uno de ellos, el más viejo, y el más temido, le preguntó por qué estaba tan interesado en saber su futuro. Para poder hacer las cosas, repuso el camellero. Y cambiar lo que no me gustaría que sucediera. Entonces dejará de ser tu futuro, replicó el adivino. Entonces tal vez quiero conocer el futuro para prepararme para las cosas que vendrán. Si son cosas buenas, cuando lleguen serán una agradable sorpresa, dijo el adivino. Y si son malas, empezarás a sufrir mucho antes de que sucedan. Quiero conocer el futuro porque soy un hombre, dijo el camellero al adivino. Y los hombres viven en función de su futuro. El adivino guardó silencio unos instantes. Él era especialista en el juego de varillas, que se arrojaban al suelo y se interpretaban según la manera en que caían. Aquel día él no lanzó las varillas, sino que las envolvió en un pañuelo y las volvió a colocar en el bolsillo. Me gano la vida adivinando el futuro de las personas, dijo. Conozco la ciencia de las varillas y sé cómo utilizarla para penetrar en este espacio donde todo está escrito. Allí puedo leer el pasado, descubrir lo que ya fue olvidado y entender las señales del presente. Cuando las personas me consultan, yo no estoy leyendo el futuro, estoy adivinando el futuro. Porque el futuro pertenece a Dios, y Él solo lo revela en circunstancias extraordinarias.
¿Y cómo consigo adivinar el futuro? Por las señales del presente. Es en el presente donde está el secreto. Si prestas atención al presente, podrás mejorarlo. Y si mejoras el presente, lo que sucederá después también será mejor. Olvida el futuro y vive cada día de tu vida en las enseñanzas de la ley y en la confianza de que Dios cuida de sus hijos. Cada día trae en sí la eternidad. El camellero quiso saber cuáles eran las circunstancias en las que Dios permitía ver el futuro. Cuando Él mismo lo muestra. Y Dios muestra el futuro raramente, y por una única razón, es un futuro que fue escrito para ser cambiado. Dios había mostrado un futuro al muchacho, pensó el camellero, porque quería que el muchacho fuese su instrumento. Ve a hablar con los jefes tribales, le dijo. Háblales de los guerreros que se aproximan. Se reirán de mí. Son hombres del desierto, y los hombres del desierto están acostumbrados a las señales. Entonces ya deben de saberlo. Ellos no se preocupan por eso. Creen que si tienen que saber algo que Alá quiera contarles, lo sabrán a través de alguna persona. Ya pasó muchas veces antes. Pero hoy, esa persona eres tú. El muchacho pensó en Fátima. Y decidió ir a ver a los jefes tribales. Traigo señales del desierto, dijo al guardián que estaba frente a la entrada de la inmensa tienda blanca, en el centro del oasis. Quiero ver a los jefes. El guarda no respondió. Entró y tardó mucho en regresar. Lo hizo acompañado de un árabe joven, vestido de blanco y oro. El muchacho contó al joven lo que había visto. Él le pidió que esperase un poco y volvió a entrar. Cayó la noche. Entraron y salieron varios árabes y mercaderes. Poco a poco las hogueras se fueron apagando y el oasis comenzó a quedar tan silencioso como el desierto. Solo la luz de la gran tienda continuaba encendida. Durante todo este tiempo, el muchacho estuvo pensando en Fátima, aún sin comprender la conversación de aquella tarde. Finalmente, después de muchas horas de espera, el guardián le mandó entrar. Lo que vio lo dejó extasiado. Nunca hubiera podido imaginar que en medio del desierto existiese una tienda como aquella. El suelo estaba cubierto con las más bellas alfombras que jamás había pisado y del techo pendían lámparas de metal amarillo labrado, cubierto de velas encendidas. Los jefes tribales estaban sentados en el fondo de la tienda, en semicírculo, descansando sus brazos y piernas en almohadas de seda con ricos bordados. Diversos criados entraban y salían con bandejas de plata llenas de especias y té. Algunos se encargaban de mantener encendidas las brasas de los narguiles. Un suave aroma llenaba el ambiente. Había 8 jefes, pero el muchacho pronto se dio cuenta de cuál era el más importante, un árabe vestido de blanco y oro, sentado en el centro del semicírculo. A su lado estaba el joven árabe con quien había conversado antes. ¿Quién es el extranjero que habla de señales?, preguntó uno de los jefes mirándole. Soy yo, repuso. Y le contó lo que había visto. ¿Y por qué el desierto iba a contar esto a un extraño, cuando sabe que estamos aquí desde varias generaciones? Dijo otro jefe tribal. Porque mis ojos aún no se han acostumbrado al desierto, respondió el muchacho, y puedo ver cosas que los ojos demasiado acostumbrados no consiguen ver. Y porque yo sé acerca del alma del mundo, pensó para sí. Pero no dijo nada, porque los árabes no creen en estas cosas. El oasis es un terreno neutral. Nadie ataca a un oasis, replicó un tercer jefe. Yo solo cuento lo que vi. Si no queréis creerlo, no hagáis nada. Un completo silencio se abatió sobre la tienda, seguido de una exaltada conversación entre los jefes tribales. Hablaban en un dialecto árabe que el muchacho no entendía, pero cuando hizo ademán de irse, un guardián le dijo que se quedara. El muchacho empezó a sentir miedo, las señales decían que algo andaba mal. Lamentó haber conversado con el camellero sobre esto. De repente, el viejo que estaba en el centro insinuó una sonrisa casi imperceptible, que tranquilizó al muchacho. El viejo no había participado en la discusión, ni había dicho palabra hasta aquel momento. Pero el muchacho ya estaba acostumbrado al lenguaje del mundo, y pudo sentir una vibración de paz cruzando la tienda de punta a punta. Su intuición le dijo que había actuado correctamente al ir. La discusión terminó. Se quedaron en silencio durante algún tiempo, escuchando al viejo. Después, éste se giró hacia el muchacho. Esta vez su rostro era frío y distante.
Hace 2000 años, en una tierra lejana, arrojaron a un pozo y vendieron como esclavo a un hombre que creía en los sueños, dijo. Nuestros mercaderes lo compraron y lo trajeron a Egipto. Y todos nosotros sabemos que quien cree en los sueños también sabe interpretarlos. Aun cuando no siempre consiga realizarlos, pensó el muchacho acordándose de la vieja gitana. A causa de los sueños del faraón con vacas flacas y gordas, este hombre libró a Egipto del hambre. Su nombre era José. También era un extranjero en una tierra extranjera, como tú, y debía de tener más o menos tu edad. El silencio continuó. Los ojos del viejo se mantenían fríos. Siempre seguimos la tradición. La tradición salvó a Egipto del hambre en aquella época y lo convirtió en el más rico de todos los pueblos. La tradición enseña cómo los hombres deben atravesar el desierto y cazar a sus hijas. La tradición dice que un oasis es un terreno neutral, porque ambos lados tienen oasis y son vulnerables. Nadie dijo una palabra mientras el viejo hablaba. Pero la tradición dice también que debemos creer en los mensajes del desierto. Todo lo que sabemos nos lo enseñó el desierto. El viejo hizo una señal y todos los árabes se levantaron. La reunión estaba a punto de terminar. Los guardianes apagaron los narguiles y se alinearon en posición de firmes. El muchacho se preparó para salir, pero el viejo habló una vez más. Mañana romperemos un acuerdo que dice que nadie en el oasis puede portar armas. Durante todo el día aguardaremos a los enemigos. Cuando el sol descienda en el horizonte, los hombres me devolverán las armas. Por cada 10 enemigos muertos, tú recibirás una moneda de oro. Sin embargo, las armas no pueden salir de su lugar sin experimentar la batalla. Son caprichosas como el desierto, y si las acostumbramos a esto, la próxima vez pueden tener pereza de disparar. Si al acabar el día de mañana ninguna de ellas ha sido utilizada, por lo menos una será usada contra ti. El oasis solo estaba iluminado por la luna llena cuando el muchacho salió. Tenía 20 minutos de caminata hasta su tienda y echó a andar. Estaba asustado por todo lo sucedido. Se había sumergido en el alma del mundo y el precio que tenía que pagar por creer en aquello era su vida. Una apuesta elevada. Pero había apostado alto desde el día en que vendió sus ovejas para seguir su leyenda personal. Y, como decía el camellero, no hay tanta diferencia entre morir mañana u otro día. Cualquier día estaba hecho para ser vivido o para abandonar el mundo. Todo dependía de una palabra, Maktub. Caminó en silencio. No estaba arrepentido. Si muriese mañana sería porque Dios no tendría ganas de cambiar el futuro. Pero moriría después de haber cruzado el estrecho, trabajado en una tienda de cristales, conocido el silencio del desierto y los ojos de Fátima. Había vivido intensamente cada uno de sus días desde que salió de su casa, hacía ya tanto tiempo. Si muriese mañana, sus ojos habrían visto muchas más cosas que los ojos de otros pastores, y el muchacho estaba orgulloso de ello. De repente oyó un estruendo y fue arrojado súbitamente a tierra por el impacto de un viento que no conocía. El lugar se llenó de una polvareda tan grande que casi cubrió la luna. Y, ante él, un enorme caballo blanco se alzó sobre sus patas y dejó oír un relincho aterrador. El muchacho casi no podía ver lo que pasaba, pero cuando la polvareda se asentó un poco, sintió un pavor como jamás había sentido antes. Sobre el caballo había un caballero vestido de negro, con un halcón sobre su hombro izquierdo. Usaba turbante, y un pañuelo le cubría todo el rostro, dejando ver solo sus ojos. Parecía un mensajero del desierto, pero su presencia era más fuerte que la de cualquier persona que hubiera conocido en toda su vida. El extraño caballero alzó una enorme espada curva que traía sujeta a la silla. El acero brilló con la luz de la luna. ¿Quién ha osado leer el vuelo de los gavilanes?, preguntó con una voz tan fuerte que pareció resonar entre las 50.000 palmeras de Al-Fayum. He sido yo, dijo el muchacho. Se acordó inmediatamente de la imagen de Santiago Matamoros y de su caballo blanco con los infieles bajo sus patas. Era exactamente igual. Solo que ahora la situación estaba invertida. He sido yo, repitió bajando la cabeza para recibir el golpe de la espada. Se salvarán muchas vidas porque vosotros no contabais con el alma del mundo. La espada, no obstante, no bajó de golpe. La mano del extraño fue descendiendo lentamente hasta que la punta de la lámina tocó la cabeza del chico.
Era tan afilada que salió una gota de sangre. El caballero estaba completamente inmóvil. El muchacho también. Ni por un momento pensó en huir. Una extraña alegría se había apoderado de su corazón, iba a morir por su leyenda personal. Y por Fátima. Finalmente, las señales habían resultado verdaderas. Allí estaba el enemigo y precisamente por eso él no necesitaba preocuparse por la muerte, porque había un alma del mundo. Dentro de poco él estaría formando parte de ella. Y mañana el enemigo, también. El extraño, sin embargo, se limitaba a mantener la espada apoyada en su cabeza. ¿Por qué leíste el vuelo de los pájaros? Leí solo lo que los pájaros querían contar. Ellos quieren salvar el oasis, y vosotros moriréis. El oasis tiene más hombres que vosotros. La espada continuaba en su cabeza. ¿Quién eres tú para cambiar el destino de Alá? Alá creó los ejércitos, y creó también los pájaros. Alá me mostró el lenguaje de los pájaros. Todo fue escrito por la misma mano, dijo el muchacho recordando las palabras del camellero. El extraño finalmente retiró la espada de la cabeza. El muchacho sintió cierto alivio. Pero no podía huir. Cuidado con las adivinaciones, le advirtió el extraño. Cuando las cosas están escritas, no hay manera de evitarlas. Solo vi un ejército, dijo el muchacho. No vi el resultado de la batalla. Al caballero pareció complacerle la respuesta. Pero mantenía la espada en la mano. ¿Qué es lo que haces, extranjero en una tierra extranjera? Busco mi leyenda personal. Algo que tú no entenderás nunca. El caballero envainó su espada y el halcón en su hombro dio un grito extraño. El muchacho empezó a tranquilizarse. Tenía que poner a prueba tu valor, dijo el extraño. El coraje es el don más importante para quien busca el lenguaje del mundo. El muchacho se sorprendió. Aquel hombre hablaba de cosas que poca gente conocía. Es necesario no claudicar nunca, aun habiendo llegado tan lejos, continuó. Es necesario amar el desierto, pero jamás confiar enteramente en él. Porque el desierto es una prueba para todos los hombres, cada paso es una prueba, y mata a quien se distrae. Sus palabras le recordaban a las palabras del viejo rey. Si llegan los guerreros, y tu cabeza aún está sobre los hombros después de la puesta de sol, búscame, dijo el extraño. La misma mano que había empuñado la espada empuñó un látigo. El caballo se empinó nuevamente levantando una nube de polvo. ¿Dónde vives? Gritó el chico mientras el caballero se alejaba. La mano con el látigo señaló hacia el sur. El muchacho había encontrado al alquimista. A la mañana siguiente había 2000 hombres armados entre las palmeras de Al-Fayum. Antes de que el sol llegase a lo alto del cielo, 500 guerreros aparecieron en el horizonte. Los jinetes entraron en el oasis por la parte norte. Parecía una expedición de paz, pero llevaban armas escondidas en sus mantos blancos. Cuando llegaron cerca de la gran tienda que quedaba en el centro de Al-Fayum, sacaron las cimitarras y las espingardas. Pero lo único que atacaron fue una tienda vacía.